Previo a esto, voy a pedir, por favor, no voy a controlar la asistencia. Sin embargo, voy a publicar al chat del Zoom un enlace, un formulario, para que ustedes, una vez que vean, y yo les voy a dar a conocer, ¿no? Se acaba de publicar el enlace, ingresan y llenan sus datos. Es de esta forma que a partir de ahora voy a controlar la asistencia porque me voy a ahorrar tiempo. Y el tiempo es muy valioso en nuestro ámbito, ¿ya? Entonces, yo les voy a decir, ya sea a las 11 en punto, les voy a decir, acabo de publicar el enlace, ingresan y llenan sus datos y eso automáticamente se va a registrar en mi sistema para controlar la asistencia. ¿Listo? Ojo, al chat del Zoom, no lo voy a publicar al WhatsApp, porque si yo lo publico al WhatsApp, probablemente estudiantes que no están pasando clases van a entrarse al enlace y van a poner su asistencia sin haber estado en clases. Por eso el enlace lo voy a publicar al chat del Zoom. ¿Está bien? Entonces, previo a esa aclaración, vamos a dar inicio con el tema número 11, solución de conflictos y controversias internacionales, consideraciones generales, el punto número 1. Una controversia ha sido definida de acuerdo a la Corte Permanente de Justicia Internacional como el desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos personas o estados. El término controversia es sinónimo de diferendo, litigio, disputa, conflicto. Cuando son internacionales, oponen entre sí o dos estados o dos sujetos de derecho internacional. Para aprobar la existencia de una controversia, no solo hay que demostrar que hay una divergencia de puntos de vista entre dos partes respecto a un punto de hecho de derecho, sino también es necesario probar que la pretensión de una de las partes enfrenta una oposición manifiesta de la otra parte. Es decir, cuando entre dos estados existe una diferencia, existe una controversia, una discusión, una disputa, el tema del Silala, el tema del mal, la demanda marítima, son controversias entre dos estados. A eso se refiere la controversia. El derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas imponen a los estados la obligación de solucionar sus controversias. El derecho internacional nos dice, ustedes tienen una dificultad, una discusión, una controversia, pero nosotros les vamos a ordenar o les vamos a obligar a solucionar esta controversia a través de los mecanismos internacionales. ¿Es cierto? Por medios pacíficos, dice, ¿no? Sin recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, pero les imponen determinados medios de solución. La elección de un medio determinado depende del acuerdo de los estados en litigio. La práctica internacional ha establecido que los medios de solución pacífica de las controversias internacionales son de dos clases. Existen los medios políticos o diplomáticos y los medios jurídicos. Los medios políticos y diplomáticos tienden a facilitar el acuerdo entre las partes en litigio, siendo estos la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Y los medios jurídicos, que consiste en someter el litigio a un tribunal internacional o arbitral. Hemos hablado, el primer día de clases les he dado a conocer qué medio es por el cual o qué institución, qué autoridad existe internacionalmente por el cual los estados puedan ingresar a esta institución y solicitar la solución de sus controversias, ¿no? Siendo estos, por ejemplo, el arbitraje y la jurisdicción internacional o el arreglo judicial. Vamos a ver uno y cada uno de estos puntos a medida que vamos avanzando o hablando sobre el tema. Tipos de conflictos internacionales. La doctrina internacional distingue dos tipos de conflictos internacionales. Conflictos de orden jurídico y conflictos de orden político. Para el autor Rousseau, estos conflictos son aquellos en los cuales las partes están en desacuerdo sobre la aplicación o la interpretación de derecho existente. Estos conflictos provienen de la violación de un tratado o la violación de un derecho o norma internacional. Posible pregunta de examen, puedo decir, ¿no? ¿Qué autor señala que el conflicto es aquel por el cual las partes están en desacuerdo sobre la aplicación de la interpretación del derecho existente para la guerra? Entonces ustedes ya pondrán Rousseau, quizá yo le pongo, ¿no? Marx, Rousseau, qué sé yo,
qué, etcétera. Entonces, ustedes ya les estoy dando una pauta, posible pregunta de examen. Existen también lo que son los conflictos de orden político, que son concebidos como aquellos que se refieren a los conflictos de índole político, militar, diplomático, religioso, cultural, que no son susceptibles a resolverse por la vía jurisdiccional, sino a través de medios diplomáticos o políticos. En este sentido, el autor Rousseau ha planteado que son aquellos en los cuales una de las partes pide la modificación de un derecho existente. Según Schlinder, también citado por Rousseau, en este tipo de conflictos, las pretensiones contradictorias de las partes no pueden formularse jurídicamente, ya que se orientan hacia una evolución ulterior. Entonces, existen dos tipos de conflictos internacionales entre estados, los de orden jurídico y los de orden político. Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros solucionar nuestras controversias de orden político o diplomático. Las negociaciones directas son el medio normal para resolver las controversias internacionales. Se desarrollan normalmente por la vía diplomática y por regla general entre plenipotenciarios nombrados por el Estado en litigio. Incluso pueden llegar a ser los ministros de Relaciones Exteriores o probablemente los jefes de Estado. Habíamos dicho en la clase anterior, ¿no? ¿Quién es nuestra máxima autoridad a nivel internacional? Compañeros. El presidente, doctor. Nuestro jefe de Estado. Si no estuviera nuestro jefe de Estado, ¿quién puede ir a representarnos a nivel internacional? Nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, doctora. Exacto, ministro de Relaciones Exteriores. Si no estuviese ni nuestro jefe de Estado, ni nuestro ministro de Relaciones Exteriores, ¿a quién puede nombrar el presidente para que pueda ir a representarnos? Aún, ¿qué habíamos dicho la semana pasada? Está bien. Un diplomático. Exacto, a un diplomático. Personalidad plenipotenciaria, habíamos dicho, ¿no? El jefe de Estado le va a dar todos los poderes, todos los derechos para que él pueda representar a nuestro Estado. Entonces son autoridades. Puede ir un diplomático, dice, ¿no? Un diplomático puede ir a representarnos, a solucionar un conflicto político. Para que ustedes puedan entender bien, yo les voy a hacer ver este videito. Entonces dice, ¿no? Que aparte de la Corte Interamericana de Justicia, nosotros tenemos los medios políticos y diplomáticos para asegurar la paz y la seguridad social a nivel internacional, nos dice, ¿no? Entonces, la Carta de las Naciones Unidas ha determinado
imponer a los estados la forma de solucionar sus conflictos. De esta manera, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas expresa: las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, tratarán de buscarle solución ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial y otros medios pacíficos de su elección. Igualmente, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en el artículo 24, dispone como medios pacíficos de solución de conflictos los antes mencionados. Vamos a verlo más adelante también. Como puede observarse, las partes están en plena libertad para seleccionar el medio de su preferencia. Es lo que se conoce en la doctrina como la libre elección de los medios, por cuanto ningún Estado puede ser obligado a someter sus controversias con otros estados a un medio de solución pacífica que no haya consentido, así lo señalado la Corte de la Haya en la sentencia del año de 1923, referida al Estatuto de Carcelia Oriental Brotons en 1997. Ahora bien, estos medios pacíficos para darle solución a los conflictos internacionales serán brevemente explicados a fin de precisar la conceptualización de los mismos, y estos se clasifican de la siguiente forma. Dicen, ¿no? Ya hemos dicho, ¿qué son los medios diplomáticos? Son aquella solución de controversias realizadas por los estados. Dentro de lo que está establecido en la normativa, en la Carta de las Naciones Unidas, nos dice aquí claramente, ¿no? Existen los diferentes medios para buscar la solución mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación. Estos medios son los siguientes. Están en primera instancia los buenos oficios, que consiste cuando un Estado, una personalidad destacada o una organización internacional prestan sus buenos oficios para aproximar a las partes en conflicto e impulsarlas a negociar. Llegan autoridades de la Organización de las Naciones Unidas a estos estados que se encuentran en conflicto. Estas autoridades son como jueces, mediadores. Hoy en día podemos relacionarlo más que todo como los jueces de conciliación que existen en nuestra normativa, en nuestro ordenamiento, ¿no? Son estas autoridades que vienen con buenos oficios para mediar. Está también la mediación, que consiste en un tercero, que puede ser un Estado o una personalidad destacada como mediador, participa en las negociaciones y formula a las partes en controversia sugerencias y propuestas tendientes a solucionar sus diferencias. El mediador no es un juez, dice, ¿no?, que dicta fallos, sino un facilitador que busca la avenecencia. Su papel es recomendar, sugerir, para poder llegar a una solución justa, honrosa para las partes. Va a mediar, va a tratar de persuadirlos de llegar a una solución entre los estados. La investigación consiste en que las partes en controversia puedan designar una comisión internacional de investigación a fin de que se esclarezcan los puntos de hecho sobre los cuales existe una divergencia de apreciación entre las partes, preparando así el camino para una solución negociada. Las partes no están obligadas a aceptar las conclusiones de la comisión de investigación, a menos que lo hayan convenido expresamente. Estas comisiones fueron creadas en las conferencias de la Paz de la Haya de 1899 y de 1907. Previo a la demanda del Xilala, se ha enviado una comisión de investigación para dar a conocer a las partes, ¿no es cierto?, cómo ha acontecido, qué ha ocurrido, cómo ha iniciado este conflicto. Esta comisión puede que en su momento haya dado a conocer sus investigaciones al personal de mediación, a la autoridad que está mediando dentro de este conflicto. No se ha llegado a una conciliación. Por tal razón, se ha iniciado con la demanda, con el conflicto del tema del Xilala. ¿Qué es la conciliación? La conciliación es un medio de solución pacífica de controversias. Se constituye por medio de las partes una comisión
Ya se ha ido una comisión a verificar a través de la investigación, dice, ¿no? Que procede al examen imparcial de una controversia y se esfuerza por definir términos de arreglo susceptibles para ser aceptados por las partes. Los términos del arreglo propuestos por la comisión no son obligatorios por las partes. Por regla general, está conformada por miembros designados por cada parte y por uno o más miembros extranjeros designados de común acuerdo por ambas partes. Puede ser establecida a título permanente o puede ser constituida para entender de un litigio determinado. Es decir, va a llegar una comisión internacional, no necesariamente designada por nuestro Estado, ni por el Estado chileno, ni por el Estado peruano, de otros estados, para que esta comisión pueda tratar de persuadir a los estados en litigio, en discusión, en disputa. Tratar de persuadirlos, ¿no? Esta comisión llegará y dirá, usted, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, tiene que tomar conciencia de que estas aguas lo han utilizado los lugareños del estado, del territorio chileno, etcétera, etcétera. Y va a tratar de persuadir a los estados. Si ambos estados no llegan a una conciliación, por más de que ha llegado ya lo que es los medios de investigación, personal a investigar, están los mediadores, los representantes de otros estados para persuadirlo a estos estados en conflicto, no se ha llegado a una conciliación, recién vienen los medios jurídicos. ¿Qué es la solución pacífica de controversias internacionales ante el arbitraje y la solución judicial, justicia internacional? Ambos determinan con la decisión obligatoria de un tribunal, pero con la diferencia de que el arbitraje de las partes constituye el tribunal. Escogen los árbitros y convienen el procedimiento en el arreglo judicial. Se presupone la existencia de un tribunal o corte permanente preconstituido que tienen sus propios jueces y sus reglas y procedimientos. Existen dos tipos de medios jurídicos, el arbitraje y el arreglo judicial, que ambos son diferentes, no es lo mismo. Cuidado ustedes digan, no, estamos en un proceso de arbitraje. No es lo mismo porque tienen sus diferencias y la solución judicial que también tiene sus diferencias. Ambos se pueden manejar ante la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, que funcionará de acuerdo al estatuto anexo que está basado en la Corte Permanente de Justicia Internacional y que forma parte integrante de esta Corte. Creo que alguien está con el micrófono abierto, ¿no es cierto? Doctora, Adelante, una pregunta. adelante. ¿Qué es relación jurídica, por ejemplo, cuando ya hablamos entre cortes, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Europa, a nivel Sudamérica, ¿existe una relación jurídica aparte un convenio? ¿Cada cuánto, por ejemplo, podemos decir una relación se modifica? ¿Cada cuánto tiempo existe eso en derecho internacional? Esa es mi pregunta. Dentro del derecho internacional, todos los estados son invitados, estoy hablando invitados, aclaro esto, para la firma de un tratado, de un convenio, de un acuerdo. Son invitados. No todos pueden llegar a firmar. Pónganle que han invitado a 11, a todos los que forman parte del territorio americano. Dentro de eso está Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. A toditos los han invitado para formar parte de un convenio internacional. No todos ellos han firmado. Probablemente lo haya firmado Estados Unidos, de Norteamérica, de Centroamérica, México y de Sudamérica, pongámosle Brasil, Chile y Ecuador, como ejemplo, ¿ya? Solo ellos han firmado una carta o un convenio. Las cartas y convenios y tratados internacionales no tienen fecha de vencimiento, Juan. No tienen, al igual que nuestras constituciones, que nuestros códigos, que nuestras normas. No tienen fecha. Sí se puede modificar uno que otro artículo, que también los van a convocar para la modificación de dichos artículos y van a hacerles firmar si están de acuerdo o no.
Pero como tú me dices, no tiene un tiempo de validez para ratificarse nuestras normas, no la tienen. Por tal razón, cuando no recuerdo ahorita la fecha exacta, Bolivia ha firmado el convenio de derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas, esta Carta de las Naciones Unidas se encuentra permanente hasta el día de hoy y no podemos vulnerar sus normas. No existe una fecha límite. Póngale, esta carta lo están firmando en diciembre de 2003 y solo tiene validez hasta el 2005. El 2005 tienen que volver y venir a firmar, si gustan, si no, no. No, es permanente. No hay una fecha de vencimiento. Todos aquellos estados que han firmado en la Corte Interamericana de Justicia la Carta de las Naciones Unidas están dentro de lo que es el Estatuto Internacional. Y dice, no, ustedes se tienen que regular de acuerdo a lo que dice este estatuto. Y todos conflictos y controversias jurídicos que ustedes tengan, lo tendrán que resolver a través de la Corte Interamericana de Justicia. Lo tienen que resolver. No lo pueden hacer a través de guerras, masacres, avasallamientos, etcétera. No lo pueden hacer. Tienen que regirse a lo que dice el convenio. Y ustedes están de acuerdo, nos dicen, ¿no? Entonces, por tal razón, el conflicto marítimo, el conflicto del Silala se han presentado a la Corte Interamericana de Justicia. Doctora, doctora, Adelante. entonces puede entender, entonces siempre y cuando existe un convenio, digamos, si entra tal presidente, existe un convenio, se puede llegar a un acuerdo siempre y cuando termine el tiempo, digamos, ¿no? Ah, Entonces, ahora tú lo que me estás tratando de decir, es decir, en 2003 estaba como presidente Juan Evo Morales Ayma. Ha ido a la convención, ha firmado, y hasta que dure su mandato, dura ese convenio. Eso me estás tratando de decir. sí, eso, bueno, No, por de eso ninguna pienso que manera. tiene que haber un tiempo determinado, ¿no? De acuerdo a No, los convenios y tratados a un presidente o ya existe bajo una resolución o algo, no sé. no, de ninguna manera quiere decir que cuando tu presidente que ha firmado salga, tú estás fuera del convenio. No, de ninguna manera. En 2000, perdón, en la presidencia de Hugo Banzer Suárez se ha firmado el convenio de derechos humanos. Se ha firmado en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, que se encuentra permanente hasta el día de hoy. Hemos cambiado de presidentes. Está ahora a cargo nuestro presidente Luis Arce Catacora, ¿no es cierto? Y no por esa razón es que nosotros vamos a dejar de permanecer. No, no dice eso. Cuidado, diga, ¿no? Ah, pero el presidente Hugo Banzer Suárez ha firmado ese convenio. Ahora estamos con otro presidente, seguramente ya ha cesado sus funciones y cesa también la firma dentro del convenio. No, esta firma permanece y se ratifica con el transcurso de los años. ¿Listo? Ahora vamos a ver, sé que algunos lo recuerdan, qué función cumple la Corte Interamericana de Justicia para la resolución de conflictos jurídicos que tengan los estados a raíz de sus controversias, disputas, qué sé yo, avasallamientos, etcétera. Cuando dos estados están en desacuerdo sobre el trazado de su frontera. Cuando dos estados se disputan islas o ciertos espacios marítimos. Cuando un estado alega que otro ha violado un tratado u otra regla de derecho internacional. Y cuando la ONU o una de sus agencias necesita una opinión sobre un asunto de naturaleza jurídica, pueden dirigirse a la Corte Internacional de Justicia.
La Corte Internacional de Justicia, o CIJ, tiene su sede en los Países Bajos, concretamente en el Palacio de la Paz, en La Haya. Igual que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, la Corte es uno de los llamados órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas. Es el único órgano que no tiene su sede en Nueva York. La CIJ es el órgano judicial principal de la ONU y del mundo. La Corte existe desde 1946. Sus dos idiomas oficiales son el francés y el inglés. El documento fundacional de la Corte, su estatuto, es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Veuillez vous asseoir. Todos los Estados miembros de la ONU reconocen automáticamente la existencia de la Corte y pueden hacer uso de sus servicios. La CIJ es sucesora de otro tribunal creado en 1922 por la Sociedad de Naciones, la Corte Permanente de Justicia Internacional. Entre 1922 y 1940, la Corte Permanente trató unos 60 casos. Se disolvió al terminar la Segunda Guerra Mundial. La Corte Internacional de Justicia sucedió a la Corte Permanente el 18 de abril de 1946, heredando no solo su estatuto, sino también su jurisprudencia y sus tradiciones. En tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. Como su predecesora, la Corte Internacional de Justicia desempeña una doble misión. La primera es el arreglo de controversias entre Estados. Hablamos entonces de asuntos contenciosos. La segunda misión consiste en responder a las cuestiones jurídicas que le someten la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros órganos o agencias de las Naciones Unidas. En este caso, hablamos de procedimientos consultivos. Desde su creación, la Corte ha tratado numerosos casos. La CIJ no es una corte penal, no juzga a individuos. Solo se le pueden someter disputas entre Estados. La Corte cuenta con 15 magistrados. Son elegidos por un periodo de 9 años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Cada 3 años se procede a la renovación de 5 plazas. Los magistrados pueden ser reelegidos. Mr. Mohammed Benuna, Mr. James Richard Crawford, Ms. Joan E. Donoghue, Mr. Kirill Kevorkian, and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years, beginning on 6 February. Cada magistrado debe ser nacional de un país distinto. Los magistrados no representan a sus respectivos países, son independientes. Declaro solemnemente que cumpliré mis deberes y ejerceré mis atribuciones de juez, honrada y fielmente, con absoluta imparcialidad y con toda conciencia. La composición de la Corte refleja el siguiente equilibrio geográfico. 3 puestos están ocupados por magistrados provenientes de África. 2 puestos están ocupados por magistrados provenientes de América Latina y el Caribe. 3 puestos están ocupados por magistrados provenientes de Asia. Otros 5 por magistrados provenientes de Europa Occidental y otros estados occidentales. Y 2 puestos por magistrados provenientes de Europa del Este. Ningún estado tiene derecho a un puesto, pero en la práctica la Corte casi siempre cuenta con un magistrado de cada uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Si en un determinado asunto la Corte no cuenta entre sus miembros con un magistrado de la nacionalidad de los estados litigantes, estos pueden elegir a los que se denominan jueces ad hoc. Estos magistrados, que pueden tener cualquier nacionalidad, tienen los mismos derechos y obligaciones que los miembros electos. Cada 3 años, la Corte elige a su presidente y vicepresidente. El primero preside todas las sesiones de la Corte, dirige su trabajo y supervisa su administración.
Cada año el presidente presenta un informe sobre las actividades de la CIJ ante la Asamblea General en Nueva York. De l'intérêt que votre Assemblée manifeste pour la Cour et du soutien qu'elle lui apporte. La Corte es administrativamente independiente. Es el único órgano principal de las Naciones Unidas que no es asistido por la Secretaría de la ONU. Los magistrados son asistidos por un secretario que es elegido por la Corte por un periodo renovable de 7 años. El secretario es el jefe de la Secretaría de la Corte, compuesta de funcionarios de todas las nacionalidades. El secretario desempeña funciones en materia judicial, diplomática y administrativa. La primera misión de la Corte consiste en dirimir controversias jurídicas entre Estados. Estos asuntos, denominados contenciosos, representan el 80% de su actividad. En el pasado, los asuntos contenciosos estuvieron a menudo relacionados con controversias fronterizas, delimitaciones marítimas o la protección diplomática. Sin embargo, dichos asuntos versan cada vez más frecuentemente sobre temas como el derecho internacional humanitario, el derecho medioambiental, el uso de la fuerza armada y la responsabilidad de los Estados. La jurisdicción de la Corte es general. Puede tratar cualquier problema de derecho internacional. Todos los Estados miembros de la ONU pueden iniciar un procedimiento contencioso ante la Corte. Otros Estados también pueden hacerlo si se cumplen ciertas condiciones. En este sentido, la jurisdicción de la Corte es universal. Desde 1946, numerosos Estados han comparecido ante la Corte en el marco de asuntos contenciosos. Los Estados son soberanos. Tienen libertad para elegir cómo quieren resolver sus disputas. La Corte solo puede tratar un asunto si los Estados involucrados consienten libremente en presentarlo ante la misma. En la mayoría de casos, los Estados acuden a la Corte en aplicación de un tratado internacional. Una vez que la Corte acepta un caso, se inicia un procedimiento que tiene 2 fases. Primero, los Estados presentan sus argumentos, pruebas y conclusiones por escrito. Después, sus representantes y abogados acuden a litigar ante los magistrados durante las llamadas audiencias. Costa Rica requests the court to dismiss all Nicaragua's claims in this proceeding. Nicaragua requests from the court to A, dismiss and reject the requests and submissions of the Republic of Costa Rica. La Corte se retira entonces para iniciar sus deliberaciones. Las deliberaciones son confidenciales. Todas las decisiones de la Corte se toman por mayoría de magistrados presentes. Las deliberaciones duran de media entre 4 y 6 meses. Todas las sentencias de la Corte se redactan en las 2 lenguas oficiales y se reproducen en varios ejemplares sellados. Se envía un ejemplar a cada uno de los estados implicados. Las sentencias son leídas en sesión pública. Se terminan con una parte dispositiva, una conclusión en la que la Corte enuncia su decisión con respecto a cada uno de los puntos en litigio. For these reasons, the court, 1, by 14 votes to 2, rejects the preliminary objection raised by the... Par ces motifs, la Cour, 1, par 14 voix contre 2, rejette l'exception préliminaire soulevée par la République. Tous les arrêts de la Cour sont définitifs. Todos los fallos de la Corte son definitivos y sin posibilidad de apelación. Conviene subrayar que al presentarse libremente ante la Corte, los estados litigantes se comprometen igualmente a respetar sus decisiones que son vinculantes para las partes. Se ha dado cumplimiento prácticamente a la totalidad de las sentencias de la Corte. Si un estado se niega a respetar una decisión de la Corte, el estado opuesto puede recurrir al Consejo de Seguridad, que en virtud del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas puede hacer una recomendación o tomar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia. Dada la gran autoridad legal, moral y diplomática de las decisiones de la Corte, es muy inusual que esto ocurra.
La segunda misión de la Corte consiste en responder a cuestiones jurídicas planteadas por determinados órganos e instituciones de la ONU. Este procedimiento culmina en las llamadas opiniones consultivas o dictámenes. Desde 1946, la Corte ha emitido numerosos dictámenes. La mayoría de estos fueron solicitados por la Asamblea General y versaron sobre temas que, en ocasiones, recibieron gran atención por parte de los medios de comunicación. El dictamen emitido por la Corte en 2004 sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en territorio palestino ocupado fue uno de los más mediáticos de su historia. Se invitó a estados de todo el mundo a participar en este procedimiento, que duró algo menos de 7 meses. General Assembly and the Security Council should consider what further action is required to bring to an end. Contrairement aux arrêts, A diferencia de las sentencias, los dictámenes de la Corte carecen de carácter vinculante. Corresponde a los órganos e instituciones especializadas de la ONU que los han solicitado darles el curso que crean adecuado. En cualquier caso, la autoridad jurídica y moral de la Corte confiere a sus opiniones un gran peso. Además, el hecho de que los estados y las organizaciones internacionales las tomen en consideración en su práctica jurídica contribuye al desarrollo del derecho internacional. Continuando la obra que la Corte Permanente de Justicia Internacional empezó en 1922, las decisiones de la CIJ tienen una repercusión que va más allá de los estados y las organizaciones directamente implicados en los casos. En numerosas ocasiones y en todos los continentes, la Corte ha ayudado a distender crisis, a normalizar relaciones entre estados y a reactivar negociaciones estancadas, tanto con el arreglo judicial de controversias como declarando el derecho aplicable a una cuestión concreta. Como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, la Corte es una pieza importante en el mecanismo internacional de promoción y mantenimiento de la paz. En este sentido, la Corte recibe regularmente la visita de jefes de Estado y altas personalidades. la Cour remplit sa mission avec une grande efficacité. La Corte realiza sus funciones de manera muy eficaz. Puede dictar un auto urgente en cuestión de días o semanas, emitir un dictamen en pocos meses y decidir en menos de 5 años la gran mayoría de los complejos casos contenciosos que le son referidos. El presupuesto de la Corte representa menos del 1% del presupuesto regular de las Naciones Unidas. La Corte es una institución judicial única en el mundo. A través de sus sentencias, opiniones y autos, la Corte ayuda a las Naciones Unidas a alcanzar sus propósitos fundamentales, que son el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales. Por sí sola, la Corte no puede evitar que los Estados recurran a la fuerza, pero como institución reconocida por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, constituye, ahora más que nunca, un inestimable instrumento de promoción de la paz a su servicio.
Compañeros, atentos, por favor. Acabo de publicar el enlace de asistencia en el chat del Zoom. Vayan ingresando. Nos dice, ¿no?, que el arbitraje internacional, de conformidad al artículo 37 de la Convención de La Haya, sobre solución pacífica de conflictos internacionales de 1907, tiene como objeto la solución de conflictos entre estados por jueces de su elección sobre la base del respeto al derecho. Entonces, este es el convenio, Juan, la Convención de La Haya de 1907. Imagínate desde qué fecha está vigente en nuestro estado hasta el día de hoy, desde 1907. Desde 1907, Bolivia ha formado parte del Convenio de La Haya, desde 1907. Y no por el hecho de que cambie de un presidente a otro, es que vamos a dejar de formar parte de estos convenios. Seguimos todavía vigentes dentro de estos convenios desde 1907. En el Convenio de La Haya establece lo que es el recurso al arbitraje, que implica la obligación de conformarse de buena fe a la sentencia, de conformarse. Por lo que el arbitraje tiene como fundamento el consentimiento de los estados en litigio, siendo la sentencia o laudo arbitral obligatoria, constituyendo un medio apropiado para la solución de controversias jurídicas. En la primera conferencia de la paz de La Haya de 1899, se suscribió la Convención para la Solución Pacífica de los Conflictos Internacionales, que fue revisada por la Conferencia de la Paz de La Haya de 1907, en la que se estableció la Corte Permanente de Arbitraje. Los estados pueden atribuir competencia a un tribunal arbitral por alguno de los siguientes medios: el compromiso arbitral, la cláusula compromisoria o por un tratado general de arbitraje o de solución pacífica de controversias. Asimismo, nos dice, ¿no?, la Carta de la Corte está constituida por un cuerpo de magistrados independientes, elegidos sin tomar en cuenta su nacionalidad, de entre personas que gozan de alta consideración moral y que reúnen condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países o que son jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional. No cualquiera puede formar parte de la Corte Interamericana de Justicia. Tienen que ser personas totalmente con amplio conocimiento internacional, diplomáticos, plenipotenciarios, personalidades de destacada trayectoria. Como dice el video, ¿no?, se compone de 15 jueces, los cuales no pueden haber dos que sean de la misma nacionalidad o de un mismo estado, ejercen su cargo por 9 años y pueden ser reelegidos. La Corte tiene su sede en La Haya, Países Bajos. Los jueces de la Corte son independientes de sus gobiernos en el ejercicio de sus funciones, son inviolables salvo decisión unánime del tribunal y no pueden desempeñar su función política o administrativa alguna. Estos jueces, por ejemplo, pónganse aquí. Adelante. Una pregunta. Si bien existe, ¿no?, el acuerdo, lo que es la Haya, un acuerdo. Un ejemplo doy, ¿no? Como por ejemplo el exministro Murillo, aparte de los beneficios que tenemos en un acuerdo, por ejemplo, los acuerdos internacionales, hizo un comunicado, dejan libre a la presidenta y yo me entrego. Le hablo del ex ministro, ¿no?, Murillo. En ese sentido, supuestamente como tenemos una norma, una ley internacional, ¿a qué acuerdo él se basa? Eso es mi pregunta. No te he entendido exactamente sobre qué te estás refiriendo, pero si el exministro de Defensa, creo que era, ¿no?, Arturo Murillo, o de Gobierno, no recuerdo bien,
se ha basado a un convenio, tendríamos que averiguar qué tipo de convenio, qué tipo de acuerdo o qué número de acuerdo es en el que se estaba basando y nosotros ingresamos a la plataforma, les he mostrado no sé en qué clase, hay una plataforma donde nosotros podemos buscar convenios, tratados, acuerdos internacionales. Si buscamos y está dentro de ese tratado, se están parando a ese acuerdo, tendríamos que analizarlo, Juan. Tendríamos que analizarlo. Entonces, no nos salgamos del tema, por favor, Juan, porque estamos hablando de lo que es la Corte Interamericana de Justicia. Compañeros, y esto va para todos, no hagan preguntas que hagan que nos salgamos del tema. ¿Está bien? Sé que tienen dudas y lo vamos a realizar terminado el tema, porque luego me hacen perder a mí el hilo y ya me voy por otros lados. Tengo en clase 45 en Zoom. Y acaban recién de inscribirse al formulario, ¿dónde está mi formulario? 42. Quiere decir que 5 personas no están atentas a la clase, ¿no? Veremos a ver si es que se concluye el registro. Si excede de los 45, quiere decir que ustedes han publicado quizá el enlace en otros grupos y se van a ir inscribiendo aquellos que no están en mi clase. Veremos qué es lo que acontece. Sigamos. Entonces nos dice, ¿no? Sus sedes en La Haya se componen de 15 jueces, la Corte Interamericana de Justicia, de distinta nacionalidad. No pueden ser, por ejemplo, si nosotros presentamos nuestra demanda marítima, dentro de estos 15 jueces está un juez boliviano, lo van a sacar, no permanentemente, temporalmente. Van a colocar a otra persona de esa nacionalidad. No puede estar un juez de esta nacionalidad que está dentro de las controversias internacionales. No puede ser así, dice, ¿no? Los idiomas oficiales de las cortes son el inglés y el francés, oficiales. Por tal razón, cuando se presentó la demanda marítima, la demanda del Silala, han enviado jueces bolivianos a representarnos. Estos tenían que necesariamente hablar el inglés y el francés para defender sus alegatos. Necesariamente tienen que hablar. No sé si ustedes han visto, ¿no? Se ha transmitido la defensa de tanto marítima como del Silala, están con unos audífonos, ¿no es cierto? Esto es para aquellos que no saben hablar el inglés o el francés, puedan traducirlos en su idioma, en el idioma castellano o en el idioma en que ellos están acostumbrados. Tienen unos audífonos. Pero estos 15 jueces están obligados a hablar diferentes idiomas. Están obligados. No van a decir, no, yo soy juez de la Corte Interamericana de Justicia, pero no hablo inglés y necesito que alguien me traduzca. No, estos están obligados a conocer el inglés y el francés. ¿Listo? Pero dice, ¿no? Pero la Corte puede autorizar el uso de otro idioma. Pueden nombrarse jueces designados por las partes que participen en términos de completa igualdad con los demás magistrados. El tribunal elige su presidente y vicepresidente por 3 años y nombra también a su secretario. Dentro de estos 15 jueces que son componentes de la Corte Interamericana de Justicia tiene que haber un presidente y un vicepresidente y asimismo un secretario funcionario que va a coadyuvar en recibir, qué sé yo, las demandas, en organizar los archivos. Tiene que haber una persona que va a coadyuvar a la función que van a desempeñar estos 15 magistrados o jueces internacionales. Normalmente, ¿no? Funciona con 15 jueces. El quórum se establece con 9 jueces. Si por alguna razón, razones de enfermedad, razones de viaje, etcétera, qué sé yo, no se encuentran presentes los 15 representantes de la Corte Interamericana de Justicia, se puede formar quórum con 9 que estén presentes. Pero el estatuto permite que la Corte pueda funcionar en salas con menos miembros. Estas salas pueden ser de procedimiento sumario, que se establece cada año para facilitar el pronto despacho de los asuntos, la sala de asuntos especiales, que se puede establecer para conocer determinadas categorías de litigios, como los litigios de trabajo o los relativos a las comunicaciones y al tránsito. Y las salas ad hoc, a petición de las partes,
un asunto determinado para conocer de él, se considera dictada para la Corte la sentencia pronunciada por cualquiera de estas salas. Vamos a ver, cuidado me está diciendo, no, doctora, ¿qué son las salas ad hoc? Más adelante vamos a ver una y cada una de las salas y cómo se desarrolla. ¿Listo? De conformidad al artículo 34 del estatuto, solo los estados podrán ser partes en casos ante la Corte Interamericana de Justicia. Solo los estados, dice, no pueden ser parte, no los particulares. No puedo yo formar parte de una demanda contra un estado. No puedo hacerlo. Entre estados pueden presentar su demanda ante la Corte Interamericana de Justicia. Y ahora me preguntarán, ¿no? Pero doctora, la exmandataria Yanine Áñez está presentando una demanda en contra de nuestro estado, sí, pero lo está presentando ante otra institución, no ante la Corte Interamericana de Justicia. Ahora se me ha ido de la mente, estaba justo pensando en eso. Creo que es derechos humanos, algo Sí, así. exacto. Es algo sobre derechos humanos. Está presentando su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. Está presentando su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ante la Corte Interamericana de Justicia. En la Corte Interamericana de Justicia únicamente se presentan demandas entre estados. En Chile-Bolivia, puede ser Perú-Bolivia, Perú-Argentina, Perú-Paraguay, Un etc. convenio. Exacto. Que contra procesos o demandas que se esté vulnerando las fronteras, que se esté vulnerando el territorio, que se esté vulnerando el incumplimiento de un tratado internacional. Les he dicho, si un estado firma dentro de un tratado internacional, tiene que cumplir todo lo que dice ese tratado al pie de la letra. Si dentro de ese tratado dice, ¿no? Los estados miembros de este tratado internacional están obligados a cumplir, póngale con, a ver, ¿qué ejemplo podemos dar? Con la exportación de recursos naturales, están obligados, dice ese tratado, ¿no? Pero probablemente Bolivia no quiere exportar cierto producto a cierto estado. ¿Por qué? Porque a mi gusto, porque, póngale un ejemplo, ahora vamos a ponerle así rapidito. Bolivia se niega a exportar harina a Argentina, sabiendo que Argentina está en una situación muy lamentable en este momento, que quizá no está produciendo, ¿no es cierto? Se está negando. ¿Por qué? Está guardando su harina para lo posterior, porque quizá la harina de Bolivia en lo posterior va a costar más, entonces le conviene exportar de aquí a un año. Es un ejemplo, es un supuesto. Entonces, Argentina, ¿qué puede hacer? Argentina puede decir, no, Bolivia está incumpliendo un tratado internacional y no nos quiere exportar harina. Y esta demanda de incumplimiento de tratados internacionales lo puede presentar ante la Corte Interamericana de Justicia. Se puede hacer. ¿Ya? Claro que hay procedimientos sumarios, dice, ¿no? Que eso lo va a ver, o existen incluso los asuntos especiales, las salas ad hoc, que lo vamos a analizar. Entonces, este tipo de demandas jurídicas internacionales solo se lo pueden hacer entre estados, no entre las partes, compañeros. ¿Listo? Sigamos. ¿Qué es un arbitraje? El Doctora, arbitraje, adelante. ahorita, antes de pasar, doctora, disculpe. Entonces, doctora, que la Corte tiene una decisión única, no se puede, no sé, retractarnos nada ni presentar otra cosa más. Y en caso de Chile-Bolivia que hemos tenido el año pasado, creo, a mi parecer ya estamos más enriqueciendo a los chilenos porque jurídicamente ahorita ya nos ganó, ¿no? Entonces ya tiene otro argumento más para que ellos se deliberen, ¿no? De la deuda pendiente que tiene con Bolivia. Entonces, a mi parecer ya estamos perdiendo jurídicamente ya, doctora, ¿o no? Ya hemos perdido.
La Ya hemos demanda perdido, ¿no? marítima ya lo hemos perdido, porque dice, ¿no? Todos los fallos que salgan o que saquen la Corte Interamericana de Justicia son inapelables. No existe recurso ulterior. ¿Qué es un recurso ulterior? A nivel ordinario, a nivel nacional, nos dice cuando nosotros presentamos un juicio, obtenemos una sentencia, nosotros tenemos la posibilidad de recurrir a otros recursos si es que no estamos contentos con esa sentencia. Y tenemos el recurso de apelación, recurso de casación y el recurso de revisión. Tenemos recursos a nivel nacional, claro que cumpliendo los plazos establecidos, ¿no? Pero a nivel internacional, todo fallo que emita la Corte Interamericana de Justicia es inapelable. Se tiene que cumplir. Es decir, no podemos hacer más. Ya tenemos las puertas cerradas al acceso marítimo. No hay más donde recurrir. No hay. Ya, aunque la gente diga, no, nuestro Estado, nuestro gobierno sigue luchando por el mar, qué sé yo, ya no se puede hacer más. Ya se ha agotado la última instancia, que es el juicio ante la Corte Interamericana de Justicia. Se ha agotado esa instancia. Se ha obtenido una sentencia de la cual ha salido triunfador el Estado chileno, y Bolivia va a tener que aceptar lo que dice la Corte. Si por alguna razón Bolivia no quiere acatar lo que dice la Corte Interamericana de Justicia, entonces Bolivia va a tener que cancelar costos y costas, va a tener que ir en contra de todos estos estados que están dentro de del convenio de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, de antemano, la demanda marítima ya la hemos perdido. No tenemos acceso al mar los bolivianos. Veremos qué dirá la naturaleza, ¿no? Les he dicho en su momento, hay científicos que alegan de que Chile va a desaparecer, ya que a raíz del descongelamiento de la Antártida se va a generar un tsunami que va a hacer que toda la costa chilena desaparezca. Y probablemente el mar llegue hasta Bolivia, dicen los científicos. La naturaleza quizá diga lo contrario de lo que dijo la Corte Interamericana de Justicia. Ahora vamos a ver también, ¿no? En octubre o en noviembre va a salir el resultado de las aguas del Silala. Si en las aguas del Silala, si ese fallo de la Corte Interamericana nos dice que las aguas del Silala le pertenece a Chile, denlo por perdido esas aguas, compañeros, denlo por perdido. Y si sale a nuestro favor, no sabemos, todos queremos creer, bueno, mi persona quiere creer que esta Corte Interamericana de Justicia es totalmente imparcial, es incorruptible, quiero creerlo porque son eminencias, personalidades destacadas que están ahí. Pero un momentito, por favor. Quiero creer eso, pero muchos dicen, ¿no? Que se va a manejar, se va a dejar manejar, se va a dejar corromper y que va a salir un fallo a favor de Chile. No sabemos. Esperemos que diga el fallo que las aguas del Silala le pertenece a lo que es el territorio boliviano y por tal razón este fallo se tiene que respetar. Adelante. Doctora, antes que participe el compañero, entonces, doctora, ya jurídicamente, ojalá Dios quiera, la naturaleza podría, eso todavía es para esperarlo, ¿no? Tal vez nuestras generaciones verán. Pero si lo desacatamos, doctora, por ejemplo, aquí entre la guerra entre Rusia y Ucrania, a mi parecer no está acatando a ningún acuerdo, o no sé si se hayan tenido acuerdo como país Rusia. Entonces, nadie, a mi parecer, puede pararlo, ¿no? El presidente ruso dice no quiere acatar a ningún tratado, a mi parecer. Entonces, en ese caso, la Corte, ¿qué función cumple? Porque ahorita su nivel de superioridad está vulnerando, ¿no? Entonces, no sé qué se puede hacer, doctora, en este caso. Hay que tomar en cuenta que Rusia es una ponencia. Hay que tomar en cuenta que Rusia
no depende de otros estados para desenvolverse, tanto cultural, económica, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando dice el Tratado de las Naciones Unidas, los acuerdos, los convenios, dice, ¿no? Si uno de los estados miembros de este convenio no acata, los demás estados no van a coadyuvar lo que ha ocurrido con Cuba. Cuba no quiso firmar ningún tratado y convenio, al igual que Venezuela. No quisieron formar parte de ciertos acuerdos y tratados. Entonces hace que los estados que están a su alrededor les den la espalda. ¿No es cierto? Entonces a Rusia no le interesa, porque Rusia es una ponencia. Pero ¿qué podemos hacer nosotros, un estado boliviano chiquito, que depende de otros estados? Dependemos de Chile, nos guste o no. Dependemos, porque de ahí es donde está circulando nuestras exportaciones, importaciones. Si nosotros nos negamos a acatar el fallo de la Corte Interamericana de Justicia, Chile nos va a cerrar las puertas. Y quizá aquellos estados que apoyan a Chile, va a apoyarlos también y nos vamos a ver enclaustrados, lo que ocurre con Cuba. ¿No es cierto? Y luego nos vamos a ver ya encerrados y no vamos a poder exportar, importar. Dependemos de lo que es los recursos naturales, dependemos de la exportación del gas, de los hidrocarburos, dependemos de eso. Pero si Brasil va a decir, yo voy a apoyar a Chile porque tú estás incumpliendo un fallo de la Corte Interamericana y de aquí cortamos relación, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a generar. Pero a Rusia no le interesa, porque Rusia depende por sí sola. Es un estado sumamente grande que va a avasallar sobre todo lo que venga en su camino. Sanciones van a venir y van a ser sanciones económicas y a Rusia no le interesa porque va a decir, la Corte Interamericana me está sancionando con 15 millones de euros, los voy a pagar. Pero de que voy a tener ese territorio de mi poder, lo voy a tener. Hemos dicho, ¿cuál es el interés interno de por qué existe para conquistar Ucrania? ¿Cuál era, compañeros? Hemos hablado, hemos expuesto al respecto. Bueno, la pregunta... ¿Cuál era el interés? No. Yo pienso conquistar, no. Es otra palabra muy diferente. Claro, pero había un interés de por medio. Sí, eso sí. Porque al final de Las cuentas... vías sí, del gasoducto, doctora. Exacto. Entonces Rusia, al ver este interés, que son las vías del gasoducto, ¿qué va a hacer? O sea, eso es mío. Y por más que todos los estados me cierren las puertas, que los tratados, convenios internacionales vengan y me sancionen, lo logré. Esto es mío. Y a partir de ahora yo voy a ser el que va a exportar, perdón. El que va a exportar. ¿Es cierto? Entonces hay un interés de por medio. Que ahora Oscar me dice, no, pero es injusto. Porque si nosotros estamos firmando acuerdos, tratados, convenios internacionales y nosotros tenemos que respetar esos convenios, Rusia no lo está haciendo. Rusia tiene que ser sancionada. la palabra no es interés. Mi palabra, yo lo digo, es recuperar. Eso es. Según la historia, tenemos que saber, yo considero, ¿no? Cuestión de Rusia. Yo, eso de la palabra, pues yo digo recuperar, sí. Bien. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas antes de terminar la clase? 9 minutos tenemos y el día de mañana terminamos el tema número 11. Doctora, esto más tal vez sería para que sea clarito, ¿no? La Corte siempre trata cuestiones políticas y solamente, ¿no? Esas dos, políticas y jurídicas, pero en medio de eso también ahí está, por ejemplo, en caso de Rusia y Ucrania, el problema social y a la vez económico. Entonces, esos temas, ¿en qué instancia se podría tratarlo? Porque
ahorita Rusia, como la compañera estaba diciendo, de que tiene interés de pasar el viaducto de gas. Entonces, ahorita ese es interés económico o problema económico. Entonces, también social, porque hay muchos ucranianos que antes había sido, que pertenecían a los rusos, eran muy, sus derechos son vulnerados, dicen, ¿no? Entonces, los ucranianos eso hacían también. Entonces, por eso ha habido también, ha declarado guerra Putin. Entonces, no sería argumentar esos 2 puntos más, doctora, en caso a la Corte. Bien. La Corte Interamericana de Justicia única y exclusivamente ve temas jurídicos, compañeros. Jurídicos en caso de límites, diferencias entre no ha incumplido cierto tratado, etc. Pero existen otros organismos internacionales que defienden lo que son los temas económicos, los temas humanitarios. Hemos dicho, no siempre se puede presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Justicia. Se lo puede hacer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya van a ver este tema de los temas económicos, sociales, vulneración de derechos, quizá van a estar incluso, ¿no?, los temas de salud. Acuerdo. Exacto. Existen otras instancias en las que va a recurrir seguramente Ucrania. Pero viendo la situación que está aconteciendo, hay ciudades ucranianas que ya han cedido ante Rusia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el fin de evitar más conflicto, han cedido ante Rusia. Entonces, quizás Rusia incluso va a hacer que esas ciudades crezcan más de lo que hasta el momento hayan estado. No sabemos, compañeros, qué es lo que va a acontecer. Sin embargo, Oscar, existen otras instituciones que pueden velar sobre lo que es lo económico, la salud, lo social, lo cultural, etc. Googlea, pues carajo, dice, aparte de la ONU, hay otros organismos. ¿Qué está pasando con Juan? Creo que está en estado inconveniente. Es mi impresión. Esperemos que sea solo mi impresión, ¿no? Porque a cada rato está ingresando, está opinando y no sabemos por qué lo está haciendo. Sí, Oscar. gracias, doctora. No, ya ha sido muy clarito. Entonces, tenemos que esperar nomás la naturaleza que nos Esperaremos, proporcione nuestro compañeros. Exacto. Sí, judicialmente ya hemos perdido, jurídicamente ya hemos perdido, entonces Eso ya está. tenemos que, no hay otra cosa más que hacerlo, entonces tal vez será declarar guerra, pero no tenemos armamentos. Hasta no en sé. eso lo hemos perdido, Oscar. Así ¿No es, cierto? así. Hasta en eso hemos Así. perdido. Sin embargo, veremos qué es lo que acontece. Esperaremos el fallo de octubre y de noviembre con respecto a los temas del SILALA. Sin más que decir, terminamos el día de mañana el tema de hoy. Hasta luego, compañeros, que tengan un buen resto de jornada.